estás? Te habla Jorge Armando Rocha, gracias por la conversación en esta tarde. Querido Jorge Armando, ¿cómo estás? Muy buena tarde, gracias a ti y a todo tu auditorio por escucharme. Muchas gracias, estimado Federico. A ver, el Tren Maya, ¿qué implicaciones tiene esta obra para el desarrollo del sureste del país? ¿Y qué le respondes a quienes dicen, este es un capricho de López Obrador, no va a servir para nada, es tirar el dinero a la basura, no tiene sentido? ¿Por qué un tren en esa zona y además hay un ecocidio? ¿Qué respondes, estimado Federico, así a bote pronto? Bueno, lo primero es decir que no es un capricho. Mover a la gente de un lugar a otro no solo es un derecho, sino es una necesidad también social y económica. Y para eso, para mover a la gente hay que hacerlo de la manera más eficiente, porque si no esa gente gasta dinero y pierde el tiempo. Entonces, la manera más eficiente de hacerlo es a través del tren. Yo no creo que nadie en Francia diga que tener una red de trenes tan extensa en Francia fue un capricho de Charles de Gaulle. O yo no escucho a nadie decir que en Inglaterra haber construido trenes fue un capricho de Winston Churchill o de Chamberlain. Es decir, los países más avanzados del planeta, todos tienen una red ferroviaria, una red de trenes que tiene una cobertura bastante extensa en todo su territorio. Y lo utilizan para mover personas, para mover mercancías, para mover negociaciones, para generar proyectos de desarrollo regional. Entonces, la tradición de trenes en México fue muy extensa. Lo tenemos desde Benito Juárez, pasando por Porfirio Díaz, y duró mucho tiempo hasta que en 1997 Zedillo, un presidente tecnócrata que tenía doctorado, que estudió en el extranjero, que hablaba inglés y que todo el mundo pensaba que era muy inteligente, pues decidió privatizarlos. Esa fue la decisión inteligente que él propuso. Y pues la perspectiva era que los trenes eran muy caros. Y claro, los trenes tienen un costo que hay que subsidiar. El tren está subsidiado en todo el planeta. No hay un solo país que no tenga su red de trenes y sus tarifas subsidiadas. ¿Y cómo se subsidian? Con impuestos de las personas más ricas. Eso es así de sencillo. Pero no los más ricos que viven ahí en la del Valle o en algunas colonias de nuestros estados, no. A quienes hay que cobrarle más impuestos es a quien tiene más de 5,000 millones de pesos en el banco. Usted, señora, señor, si usted no tiene más de 5,000 millones de pesos en el banco, por favor, no se sienta aludido por esta propuesta de cobro de impuestos. Entonces, bueno, esa es la manera en la que se subsidian las tarifas de los trenes. Pero no es ningún capricho, nada más acertado que tener una red de trenes. Cuando se privatizan los trenes, ¿quiénes son los grandes ganones? Las empresas de autobuses. Las empresas de autobuses se vuelven el monopolio para mover gente de un lugar a otro, aumentan sus tarifas desde 1997 hasta la actualidad casi un 1000%, es decir, casi 10 veces aumentaron las tarifas por dar un servicio. Piensa que, por ejemplo, el Tren Maya va a moverse a 160 kilómetros por hora en una vía ferroviaria y te va a... la estación estará en el centro de una ciudad y te dejará en el centro de otra ciudad. Bueno, ese trayecto tú lo harás casi 4 veces más lento en un autobús por una tarifa del doble. Es decir, el tren no solo te mueve de manera más rápida, más eficiente, más limpia, sino también más barata. Y eso va a hacer, aquí entro en el argumento ambiental, que la gente se empiece a mover mucho más en tren que en otros medios de transporte que son más contaminantes. Cuando uno tiene disponible un medio de transporte como el tren, deja de utilizar el barco o el medio de transporte más contaminante del mundo, que es el avión, o deja de utilizar los vehículos, que también son muy contaminantes, y desde luego van a dejar de utilizar los autobuses. Por cierto, las empresas de autobuses son quienes principalmente han financiado la campaña en contra del Tren Maya. ¿Por qué?
porque el día que llegue el tren, el negocio de los autobuses va a disminuir muchísimo. Va a seguir siendo rentable, pero no el abuso que cometían antes. Entonces, el tren, en resumen, no es un capricho, es una necesidad para mover gente, 1. 2, no es un ecocidio porque si bien tiene un impacto ambiental como todo lo tiene, si uno construye una casa, una escuela, un Oxxo, un Walmart, un hotel, un hospital, todo tiene un impacto ambiental. Sin embargo, aquí estamos hablando de un servicio público. Los trenes son un servicio público, un medio de transporte. Y la manera de mitigar el impacto al ambiente es que la gente va a utilizar el tren en lugar de utilizar otros medios de transporte más contaminantes y más lentos. Piensa que, por ejemplo, el autobús se mueve en promedio en 60 y 65 kilómetros por hora en una carretera. Hoy se van a poder mover en el tren a 160 kilómetros por hora, sin estar en un autobús viejo, en una carretera en mal estado y en el tráfico. Entonces, es una gran propuesta. Es una gran propuesta que aquí ya me voy a callar, pero es una gran propuesta que además detonó otros proyectos de trenes. El Tren Maya es uno, pero actualmente se están construyendo 4 corredores de trenes. El Tren Maya tiene una extensión de 1,554 kilómetros, pero se están construyendo 3 trenes más para que en total nuestra red en 2024 tenga 3,000 kilómetros de extensión, todos en el sureste. Este es el detonador, el renacimiento de los trenes de pasajeros en nuestro país. Y eso va a cambiar por completo, no solo cómo se mueve la gente, sino cómo conservamos también nuestro territorio. Y en 2024, obviamente, la política de construcción de trenes tiene que continuar. Y esa es una pregunta muy interesante hacia dónde debe continuar. Esto es muy importante. ¿Por qué no se apostó, estimado, por los trenes en este país al estilo de lo que sucede en varios países de Europa? ¿Por qué nos negaron esta posibilidad de presente y de futuro en el régimen neoliberal? Pues obviamente había una corrupción y una colusión con las empresas de trenes y con las empresas de autobuses. No se nos olvide esto, las empresas de autobuses funcionan como monopolios regionales. Todas las empresas tienen presencia en todo el país, pero existen algunas regiones del país que tienen pues alguna empresa predominante. Por ejemplo, en el sureste del país, la empresa predominante es Grupo ADO. Grupo ADO es el principal opositor al Tren Maya, junto con el PAN, junto con hoteleros corruptos, junto con empresarios que quieren golpear a la Cuarta Transformación. Entonces, esa colusión hizo que en el pasado no se construyeran trenes, que era muy necesario. Mucha gente, cuando dejan de existir los trenes y solamente existe el monopolio de los autobuses, pues dejó de moverse de un estado a otro, dejó de hacer negocios, dejó de visitar a sus familiares, etc. Entonces, esta red de trenes que se está construyendo, pues viene a atender eso. Y viene otra cosa. No se construyeron trenes porque había esta corrupción, pero también porque el gobierno, el Estado, no asumía como responsabilidad propia la movilidad de la gente. Imagínate, por ejemplo, Jorge Armando, que entre otras cosas, durante el neoliberalismo, que el neoliberalismo se básicamente distingue por abandonar las tareas que tiene el gobierno y dejárselas a los privados. Entonces, abandonaron los hospitales, dejaron de invertir en los hospitales. Y entonces, ¿qué hubo? Hospitales privados y el IMSS empezó a cobrar cuotas. Abandonaron la tarea de la educación pública y las escuelas cayeron en su calidad. Los maestros no recibían buenos salarios, las escuelas estaban en muy mal estado y las escuelas empezaron a cobrar cuotas. Bueno, esas cosas que son obligaciones básicas del Estado, la movilidad no la reconoció el Estado y el gobierno como una responsabilidad del mismo. Cosa distinta, por ejemplo, en Francia. En Francia,
el gobierno es propietario de todo el transporte público, de los autobuses que vemos en las calles, de las combis, del tren ligero, del metro, de los trenes regionales. Ellos sí asumen esa responsabilidad y por eso viajar en Francia en tren es algo muy sencillo y es algo muy barato. De hecho, las empresas de autobuses en Francia tienen una presencia muy pequeña en cómo se mueve la gente en los medios de transporte. ¿Por qué? Porque el tren tiene tan buena cobertura que los autobuses básicamente pues, tienen una parte del mercado muy pequeña, porque es una manera muy ineficiente de moverse, más contaminante y más cara. Entonces, no se construyeron trenes en esa época por esta razón. El neoliberalismo los obligó a no darse cuenta y no hacerse cargo de esa tarea. Y dos, que había una colusión con las empresas de autobuses para que no hubiera otra opción de movilidad. Entonces, hoy se está recuperando esa política y es una muy buena noticia. Aunado a esto, el gobierno federal está invirtiendo en 3 trenes regionales a nivel estatal, digamos. Hay un tren que va al aeropuerto Felipe Ángeles desde la estación Buenavista. Ese es un tren que está pagando el gobierno federal. El tren de la línea 4 de tren ligero en Jalisco lo está construyendo el gobierno federal y el tren metropolitano, que también lo está construyendo el gobierno federal, en Monterrey. Habría que preguntarnos por qué los gobiernos del estado no pueden pagar estos proyectos y por qué tiene que venir el gobierno federal, que tanto critican, por cierto. Pero bueno, este es el sexenio del transporte y sobre todo del transporte ferroviario. Bien, estimado Federico, el gobierno federal, el presidente López Obrador han dicho que el Tren Maya estaría listo para diciembre de este año. En su caso también, ¿qué podrías decirnos sobre la velocidad en la cual se ha construido el Tren Maya, el empeño que le ha puesto el presidente López Obrador, el hecho de que él mismo haga las verificaciones, nada de ser un presidente de escritorio y decir, a ver, aquí hay un responsable y vienes y me rindes cuentas, me dices cómo está la cosa? No, el presidente está yendo, está resolviendo, tiene claro en dónde hay problemas, cuando existe algún tramo en donde Claro. Sí, definitivamente, Jorge Armando. A ver, a mí me parece que rápida y exitosa sea esta construcción, ¿cómo la ves? A mí me parece muy interesante tu pregunta porque, pues, esos tiempos donde los presidentes se levantaban a las 10 de la mañana, hacían una reunión de gabinete, después iban a una comida y luego se iban a jugar golf toda la tarde, como fue bueno, Calderón creo que se iba a la cantina, pero pero esos tiempos se han acabado. Se han acabado sobre todo porque en el momento de hoy hay muchísima obra pública. Mira, yo me dedico a la infraestructura y recorro una gran parte del país viendo temas de obras públicas y demás. Hoy hay tanta obra pública que no hay suficiente acero, no hay suficiente cobre, no hay suficientes soldadores y no hay suficientes trabajadores de la obra para cubrir todas las obras que se están haciendo en este momento. Y pues lo que tuvo que suceder es que tuvieron que ir moviendo trabajadores de una obra a otra para poder cumplir con todos los tiempos, ¿no? Y bueno, me parece muy bien que el presidente esté yendo al territorio y que esté revisando las obras él mismo, porque como se dice en la jerga, orden dada y no supervisada, pues se la lleva a la fregada. Y entonces, pues en el caso del Tren Maya, hay algo bien importante, que es el ejército o las Fuerzas Armadas se están dedicando a construir esta infraestructura. Hay a quien le hace mucho ruido esto, yo no entiendo por qué, si el ejército construyó todo el país como hasta 1960 o 70. La primera constructora seria en México nace como en 1950 aproximadamente. Previamente a eso, el ejército construyó siempre. Y de hecho, desde siempre, el ejército ha construido toda su infraestructura.
porque el ejército no le va a permitir a un privado. Imagínate que hubieran contratado a Grupo OHL o Odebrecht para hacer un cuartel militar. Pues no. El ejército tiene su propio equipo de arquitectos, de trabajadores de la construcción, de ingenieros civiles, de ingenieros estructuristas, aeronáuticos y demás, que están desarrollando toda la infraestructura de las Fuerzas Armadas. Ahora, aprovechando esta experiencia y que no estamos en guerra, pues entonces el presidente dijo, vénganse para acá y vamos a trabajar en obras públicas. Yo prefiero que el ejército esté en obras públicas que matando jóvenes. Y de hecho, esto no es algo que nos debería extrañar. Todos los países, digamos, que no están en guerra y todos los países desarrollados, tienen una parte de sus Fuerzas Armadas haciendo obras públicas. Nada más y nada menos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos es la constructora más grande del mundo. Las Fuerzas Armadas de China son la segunda empresa constructora más grande del mundo. Entonces, lo que está haciendo el presidente es utilizar un activo con el que contaba el Estado mexicano y destinarlo a obras públicas que requiere el país. Porque es verdad, a lo mejor este es un sesgo que tengo yo por dedicarme a la infraestructura, pero es verdad que, bueno, tenemos que modificar la Constitución, hacer muchas leyes, hacer políticas públicas, pero principalmente la deuda que tiene México es de infraestructura. Requerimos presas, puertos, tuberías, transporte público, aeropuertos, estaciones de trenes. Todo eso lo necesitamos. En eso es en parte a lo que se debe nuestra desigualdad. Es verdad que hay una parte del ingreso que está presente en nuestra desigualdad, pero también la gente más pobre es la que menos agua tiene, es la que menos acceso a transporte público tiene, es la que mayor tiempo en traslados hace, es la que menos acceso a parques tiene, a deportivos, a lugares de ocio, a biblioteca y demás. Entonces, es un componente bien interesante porque el gobierno federal hoy tiene una constructora propia y no tiene que hacer una licitación complicada y tardada para hacer este tipo de obras, porque ya tiene la mano de obra. Requerirá especialistas que construyan los trenes, requerirá especialistas que hagan cierto tipo muy fino de infraestructura. O cuando requiera en una obra muy grande, pues se podrá respaldar en algunas constructoras. Pero el gobierno hoy no tiene por qué pagarle a una constructora para hacer algunas obras, porque ya tiene una constructora que es la constructora que tienen las Fuerzas Armadas. Porque de cada obra, una constructora se lleva entre el 10 y el 20%. Imagínate el 10 o el 20% de una obra de miles de millones de pesos. Mejor nos lo ahorramos y tenemos una constructora muy buena. Y si requerimos ingenieros electricistas, están los ingenieros de CFE. Y si requerimos ingenieros civiles, están los ingenieros civiles de las Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, bueno, parte del proyecto del Tren Maya representa el recuperar lo público para ponerlo al servicio de la gente. Y es tener las vías, tener los trenes para mover a la gente y que no lo haga únicamente los privados. Bien. ¿Qué es lo que sigue después del Tren Maya y qué estaría necesariamente necesitando este país? O sea, y a partir del 24 que viene un relevo en la presidencia, la próxima presidenta o presidente tendría que estar pensando en un tren, por ejemplo, para el centro y otro más para el norte y lograr una unificación de la República Mexicana a través de esta vía de transporte. O sea, no nada más decir, bueno, pues el Tren Maya queda como un legado de López Obrador y qué bien, sino algo similar a lo que sucedió con el segundo piso, pero que no nos vayan a añadir todo que sea más caro, ¿no? Porque aquí hubo un segundo piso y después vino otro jefe de gobierno y dijo, pues le seguimos, pero ya con supervía, eso sí, ya con un super negocio detrás. Pero, ¿qué tendría que seguir a partir del Tren Maya y a propósito de lo que viene para el país? Pues bueno, quisiera brevemente platicar de los
3 trenes más que se están construyendo. Es el tren transísmico que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, es decir, va de Veracruz a Oaxaca. Después hay otro tren que va a ir de Coatzacoalcos a Palenque, son 400 kilómetros más, y un tren que va a ir de Salina Cruz a Ciudad Hidalgo, que es la frontera con Guatemala. Entonces, eso prácticamente va a conectar a todo el sureste, ¿no? Lo que sigue, obviamente es una política que se le tiene que dar continuidad, porque la necesidad de moverse de manera ágil en nuestro país es muchísima. Lo hemos visto, por ejemplo, en la carretera que va de México a Querétaro. Uno puede hacer 2 horas o puede hacer 11 horas. Yo he hecho 9 horas en la carretera porque hay accidentes del transporte de carga continuamente. Mucho va a ayudar también este tipo de proyectos a organizar nuestro territorio. Nuestro territorio es muy vasto y pues mucha gente ha cometido abusos. Bueno, no mucha gente, poca gente con mucho poder y con muchos intereses económicos se ha adueñado de zonas por completo y hay que recuperar esas zonas. Por ejemplo, en Tulum, el Parque del Jaguar antes estaba invadido por hoteleros. Lo que sucedió es que a los hoteleros se les dijo, bye, ustedes no pueden estar aquí, los retiraron y se construyó un parque público. Un parque público que es una área natural protegida de una extensión bastante considerable. Ahora, teniendo eso presente, algo que también nos va a ayudar mucho es ayudar a conectar el centro del país con el norte y con el Bajío y obviamente también con el Golfo. No me sorprendería, ya comentamos el potencial tren o el potencial que tiene el tren México-Querétaro, que podría ser México-Guanajuato, sería la salida de la Ciudad de México hacia el norte. México-Veracruz, que podría pasar por Puebla, que podría pasar por Tlaxcala. México-Acapulco, por ejemplo. O México-Guadalajara, que podría conectar Michoacán, podría conectar Zacatecas, podría conectar Guadalajara. Las posibilidades son muchas, pero tenemos que priorizar dónde se está moviendo más la gente y dónde hay mayor desigualdad. Y yo creo que de ser así, pues hay ciertos perfiles o ciertas corcholatas que ya van hablando de esto, ¿no? Por ejemplo, a la doctora Claudia Sheinbaum, que pues tiene un compromiso con el transporte público muy fuerte, pues ya ha comentado, ¿no? En algunos foros acerca de posibilidades de desarrollar estos trenes, ¿no? Ahí pues habrá que tener una negociación muy fuerte con los concesionarios que hoy tienen privatizadas las vías para que nos permitan hacer trenes de pasajeros públicos para que la gente se pueda mover de manera ágil y barata. Entonces, creo que esa es una política que se tiene que continuar. Hay personas como la doctora Claudia Sheinbaum que lo tienen bastante presente y que habría que ver cuáles son las rutas más viables, ¿no? Tiene que ver con tiempo, que podamos hacerlo en un sexenio, que yo creo que cualquiera de las rutas que te comenté podría suceder. Tenemos que ver dónde hay mayor desigualdad y tenemos que ver dónde se está moviendo más la gente. ¿Para qué? Para sustituir eso. Imagínate las carreteras cómo van a estar después de que implementemos el tren, algún otro tren. Van a estar solas, muy seguras. Hay un tema también de seguridad vial. Al año mueren 16,000 personas por accidentes, casi todos en carretera. Y más o menos 60,000 más quedan lesionadas con alguna amputación, con alguna lesión permanente o alguna discapacidad. Eso sucede principalmente por pipas, por autobuses de pasajeros, por tráilers que se quedan sin frenos. Y tenemos que también impulsar que los trenes que se desarrollen en el futuro no solo tengan el componente de pasajeros, sino también de carga, para que nuestras carreteras sean más seguras. Porque si no, nos quejamos mucho de los 100,000 muertos de Calderón, que es una catástrofe.
o fue una catástrofe, sobre todo porque estaba vinculado con el narco, pero las muertes que hay por accidentes viales, sobre todo en carreteras, también es un número muy grande, y que iniciativas como el Tren Maya nos ayudan a minorarlas y a tener pues carreteras más seguras. Bien, estimado, pues muchas gracias por la confianza, gracias por la entrevista. Estamos en comunicación permanente, ya lo sabes, y bueno, pues vamos planteando otros temas de los cuales eres experto, lo que tiene que ver con lo que sucede en las ciudades, con lo que sucede en otras partes del país, la parte urbana, la parte de desarrollo, la parte de infraestructura. Estimado Federico, aprendemos mucho contigo. Ya sabes que estamos en comunicación permanente. Si hay otro tema que puedas ir anunciando que se te ocurriría abordar con nosotros, pues dinos, a ver de qué más podríamos hablar. De una vez, pues podríamos hablar de las políticas de vivienda, ¿no? Creo que la vivienda ha sido un tema muy presente en la discusión pública. Hay políticas muy interesantes que están sucediendo, hay otras que habrá que continuar, y pues sobre todo que podamos garantizar que la gente pueda vivir de manera segura, en una vivienda adecuada, provista de servicios públicos en una comunidad a un precio accesible. La cuarta transformación creo que pasa también por lo que comentaba hace rato, por recuperar lo público y porque el gobierno empiece a hacerse cargo de cosas que son responsabilidad únicamente de él. Con la vivienda se han hecho muchos negocios. Solo quiero comentarte una cifra. De 2001 a 2014 se construyeron 11 millones de viviendas. Al día de hoy hay casi 8 millones de esas viviendas abandonadas, porque a la gente la defraudaron, a la gente le engañaron, le cobraron una deuda tremenda y les vendieron una vivienda en la cual no pueden vivir porque hacen 1 hora y media, 2 o 3 por trayecto. Es decir, si hacen 2 horas, pues son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta a su vivienda. Y son viviendas de muy mala calidad. Algunos empresarios se hicieron ricos, como Casas Geo, Ara y algunas otras que no voy a mencionar en este momento, con la esperanza y el patrimonio de la gente. Y eso se acabó, pero tenemos que plantear otra política de vivienda para que la gente pueda vivir de manera adecuada, ¿no? Así es.